Hola muchachos, buenas tardes. Voy a continuar con el tema que nos queda faltando. Ya falta muy poco para cubrir todo el tema y ya les estaré mandando los últimos trabajos finales. Hoy voy a cubrir el tema de propagación de ondas en el subsuelo. Entonces, para recordar, quiero hacer este pequeño dibujo de la Tierra y voy a dibujar este pequeño asterisco como si fuera el origen de un sismo en profundidad. Las ondas, como bien recuerdan, tenemos un sismo y las ondas se propagan de manera concéntrica, similar, bueno, esta no me quedó muy concéntrica, similar a como lo haría si lanzan una piedra a una alberca o el agua, ¿sí? Se van propagando de manera concéntrica y van abarcando cada vez más espacio, y a medida que se van expandiendo van perdiendo energía, ¿sí? Entonces, si yo a este conjunto de patrón de radiación le trazo líneas perpendiculares a cada uno de estos sitios, pues voy a encontrar que van a ir describiendo un caminito. Este caminito lo vamos a conocer como rayo sísmico y nos indica la trayectoria que van siguiendo las ondas. Entonces, si en el subsuelo las ondas empiezan a propagarse en este sentido, un rayito podría ser así, tan, 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 tan. Y se van a dar cuenta que las ondas se propagan así en curvitas que penetran en el subsuelo y luego vuelven a la superficie. Algunos de sus rayos chocan con el núcleo y retornan, otros vienen, atraviesan el núcleo y vuelven y salen, y así sucesivamente. Pero en general en el subsuelo los rayos sísmicos se propagan así, como en curvitas. ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos que el suelo está estratificado y usualmente a medida que profundizamos, pues los suelos se van poniendo cada vez más densos. Sí, están sometidos a mayor presión, a mayor peso por encima, son de materiales más duros, menos meteorizados. Entonces, al ser más densos, las ondas que van viajando van cambiando de dirección. Llega un momento en que quedan atrapados en una capa y luego vuelven a la superficie, ¿sí? Entonces por eso se describen este tipo de curvas. La explicación de este fenómeno se basa en la ley de Snell, que originalmente está propuesta para óptica, pero que funciona exactamente igual para la propagación de cualquier tipo de ondas. Y aquí les dejo una definición común que se tiene de la ley de Snell, pero más importante que la definición es entenderla. Ahora vamos a imaginar entonces que tenemos la superficie y que en la superficie tenemos varias capas, ¿sí? Varias capas de diferentes suelos. Este sería el medio 1, el medio 2 y así vamos profundizando. A medida que vamos profundizando, ya les dije, los suelos tienden a ser más firmes, más densos, y mientras más firmes y más densos, las ondas se van a propagar más rápido a través de ellos, ¿sí? Entonces, si tengo un sismo que se inicia aquí a cierta profundidad y sale el rayito sísmico en todas las direcciones, pero específicamente vamos a señalar esta dirección con un ángulo, aquí le voy a poner teta. Si el medio que está inmediatamente abajo es más denso y por lo tanto va a tener una velocidad de propagación más alta, el rayo va a cambiar de dirección y va a tener un ángulo un poco más abierto, ¿sí? Y va a pasar lo mismo cuando llegue
a otro medio y a otro medio. Entonces al final vamos a tener una cantidad de cambios, luego va a quedar atrapado en una interfase y luego va a volver, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculamos este ángulo, este ángulo, este ángulo, este ángulo, este ángulo? Bueno, para eso se utiliza la ley de Snell. Antes quiero darles las definiciones de rayo reflejado, rayo refractado y rayo refractado críticamente. Si tengo mi sismo, sale un rayo y este rayo rebota en la interfase, lo vamos a llamar, o se conoce como rayo reflejado, porque se refleja en la interfase. Y el ángulo con el que entra es igual que el ángulo con el que sale, ¿sí? Esos dos ángulos se repiten. Si el ángulo ingresa, si el rayo, perdón, ingresa y alcanza a penetrar en la capa de más abajo con un ángulo diferente, así, vamos a conocerlo como rayo refractado. Y si finalmente tenemos un rayo que viene a la interfase y se queda atrapado aquí en la interfase, lo vamos a conocer como rayo refractado críticamente. A este angulito de la primera capa siempre lo vamos a llamar ángulo de incidencia. Este también lo vamos a llamar ángulo de incidencia, ¿sí? Siempre se va a conocer como ángulo de incidencia. Y en este caso, este angulito, vamos a aprender ahora cómo calcularlo. Entonces aquí les presento la ley de Snell. La ley de Snell es una igualdad entre razones que relacionan la velocidad de propagación de un medio, de una onda en un medio, y el ángulo en el que está incidiendo el rayo sísmico en ese medio. Bueno, puede ser también cualquier onda luminosa, pues puede ser cualquier onda. Entonces es una relación entre el ángulo de incidencia del rayo y la velocidad a la que se está propagando, y siempre se va a cumplir esta igualdad, ¿sí? Entonces, en la literatura vamos a llamar a la velocidad de ondas P, la van a encontrar siempre como alfa, y a la velocidad de ondas S la van a encontrar siempre como beta. De ahora en adelante vamos a seguir utilizando esta nomenclatura. Recordemos que en un sismograma tenemos las ondas P, que es el primer paquete que llega, y las ondas S, y ya después vienen las superficiales. Pero vamos a concentrarnos en estas son las ondas P, estas son las ondas S. Las P son más veloces que las S, por lo tanto llegan primero. Entonces la velocidad de las ondas P es alfa, la velocidad de las ondas S es beta, y usualmente la razón entre alfa y beta es 1.7. Es una razón usual entre las dos. Muy bien, entonces para concretar todo esto que les estoy diciendo, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que tengo un sismo que se origina en esta primera capa. Esta primera capa es de un material de una densidad 1, ¿sí? Este material es menos denso, o sea, que el material de abajo, o sea, es más denso y más firme el material de abajo que el de arriba. Por lo tanto, la velocidad de las ondas P en el medio de abajo pues es mayor que la velocidad de las ondas en el medio de arriba. Entonces, si de aquí va a salir un rayo, ese rayo digamos que va a refractar acá, ¿sí? ¿Cómo podemos calcular estos ángulos? Yo tengo que conocer el ángulo de incidencia. Entonces en este caso vamos a ponerle a estos números. Tenemos que la velocidad de las ondas P en este primer medio es 4500 metros por segundo. Tenemos que la velocidad es 7000 metros por segundo. Y tenemos que el ángulo de incidencia, aquí,
no es 1, es y 1 es igual a 20 grados. Entonces con estos datos ya podemos empezar a hacer nuestro ejercicio. Entonces, ¿cuál es el ángulo de refracción que adopta el rayo al penetrar en la capa 2, dado que ingresó con un ángulo de 20 grados? Entonces aquí vamos a utilizar la ecuación de la ley de Snell y recordemos que en lugar de B vamos a estar utilizando alfa o beta. En este caso los datos que tenemos son de alfa, ¿sí? Entonces vamos a cambiar. Tengo que alfa 1 es a seno de teta 1 como alfa 2 es a seno de teta 2. ¿Qué datos conozco? Conozco este y conozco este. Así que nuestra incógnita es esta y es la que nos están preguntando. Y tengo que seno de teta 2 es igual a alfa 2 por seno de teta 1 sobre alfa 1. Si despejo, puedo obtener que teta 2 es igual al seno inverso de toda esta expresión que tenemos acá. Entonces vamos a reemplazar. Tengo teta 1, habíamos dicho que eran 20 grados, alfa 2 habíamos dicho que es 7000 metros por segundo y alfa 1 habíamos dicho que eran 4500 metros por segundo. Hasta acá tenemos que esto es igual a 0.532 seno de teta 2, y para despejar tengo que teta 2 es igual al inverso de 0.532, lo que me arroja un ángulo de 32.143 grados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tengo mi medio estratificado, el medio que teníamos en el ejercicio anterior, y mi rayo salió con un ángulo de 20 grados, se va a refractar con un ángulo de 32.14 grados, que coincide también con este, 32.14 grados. ¿Sí? Eso es lo que me está indicando este ejercicio. Entonces ya tenemos la respuesta. La respuesta es que el ángulo con el que se refracta ese rayo en el medio 2 es de 32.14 grados. Fíjense que en este ejercicio que acabamos de hacer, yo tenía que la velocidad de 2 era mayor que la velocidad del medio de 1, ¿sí? Entonces, por lo que pudimos ver con este cálculo, cuando ingresa un rayo con cierto ángulo, al penetrar en la capa de abajo, que es más veloz, pues este ángulo se va a abrir y va a ser mayor, ¿sí? Entonces tenemos que también teta 2 va a ser mayor que teta 1. Pero, ¿qué pasa si por el contrario existe una capa sedimentaria especial en la que el medio de abajo es más lento que el medio de arriba? ¿Sí? Vamos a tener entonces la misma inferencia. Entonces vamos a tener que el ángulo 2 también va a ser menor que el ángulo 1. ¿Qué pasa en este caso? Pasa que si el ángulo viene ingresando con cierto ángulo, aquí en lugar de abrirse, se nos va a ir para abajo y se nos va a profundizar, ¿sí? En este caso, mi ángulo 1 y mi ángulo 2, tenemos que el ángulo 1 va a ser mayor que el ángulo 2. Entonces, dependiendo de cuál es el medio más veloz, se va a controlar la dirección de los rayos.
como usualmente mientras más profundos son más veloces, son más densos los medios y por lo tanto más veloces, pues vamos a tener que este es usualmente el medio de propagación más común, pero también pasa en ciertos medios que no están tan ordenaditos, que tengo capas de baja velocidad, entonces viene un rayo, viene por aquí bien y de repente vuelve y se cae, pero de repente vuelve y se va y al final pues termina ya, bueno, no tiene que repetir este mismo patrón, ¿sí? Entonces lo usual es que nos encontremos con esta situación, pero también puede pasar que haya capas de baja velocidad y que los rayos, en lugar de describir esta trayectoria curva que vuelve hacia la superficie, por el contrario, la energía de esos rayos y la dirección de los rayos se vaya yendo hacia la profundidad y el rayo se pierda en el subsuelo y no vuelva a la superficie. No es lo común, pero también puede pasar. Vamos a hacer más ejemplos. Entonces aquí tenemos otro ejercicio ya un poco más elaborado. Tenemos que si un rayo viaja en la capa 1 con un ángulo de incidencia de 35 grados, o sea que este ángulo está viajando acá, ¿sí? Y tiene un ángulo de incidencia de 35 grados, ¿con qué ángulo se refleja en la capa 1? Recordemos que los ángulos se reflejan exactamente, los rayos se reflejan exactamente con el mismo ángulo con el que inciden. Entonces, si entró con 35 grados, va a salir con los mismos 35 grados. Entonces, ¿con qué ángulo se refleja en la capa 1? Con 35 grados. Las reflexiones siempre tienen el mismo ángulo. Muy bien. ¿Con qué ángulo se refracta en la capa 2? Entonces, voy a volver a escribir por aquí los 35 grados. Entonces, si este rayo incide aquí con este, aquí va a refractar con otro ángulo diferente. Si ingresó con 35 grados, ¿con qué ángulo se va a refractar en la capa 2? Me están preguntando por este ángulo, que es igual a este ángulo, ¿sí? Aquí entonces vamos a aplicar la ley de Snell, donde tenemos que alfa 1 es a seno de teta 1, como alfa 2 es a seno de teta 2. Entonces, ¿qué datos conocemos? Conocemos la diferencia de las velocidades y conocemos el ángulo de incidencia, por lo tanto, podemos despejar el ángulo de refracción. De manera similar como hicimos en el ejercicio anterior, tenemos que seno de teta 2 es igual a alfa 2 por seno de teta 1 sobre alfa 1. Y si reemplazamos los valores, tenemos que alfa 2 es 6000 metros por segundo, que alfa 1 es 5 kilómetros por segundo, pero como no puedo mezclar unidades, lo voy a pasar a metros por segundo. 5 kilómetros por segundo es lo mismo que 5000 metros por segundo, y esto lo vamos a multiplicar por seno de 35 grados. Este producto me da 0.688 y de aquí puedo obtener que teta 2 es igual al seno inverso o al arcoseno, no sé cómo lo llamen ustedes, de este valor, y tenemos que teta 2, o sea el ángulo de refracción, es de 43.5 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo ingresé con un ángulo de 35 grados, esto no, de 35 grados, el ángulo se va a refractar, el rayo se va a refractar con un ángulo de 43.5 grados. Muy bien, entonces tenemos respondida nuestra segunda pregunta.
Ahora, la tercera. La tercera pregunta me están hablando del ángulo de refracción crítica. O sea, ¿con qué ángulo tengo yo que ingresar aquí para que el rayo se refracte críticamente? Quiere decir que quede atrapado entre las dos interfaces. Entonces vamos a aplicar la ley de Snell nuevamente. Aquí tenemos la ley de Snell, pero si se pueden dar cuenta, el ángulo que está formando en este momento, fíjense que este aquí son los mismos 43.5 grados, ¿sí? Pero en este caso, este ángulo ya no van a ser, pues ya no va a ser menor de 90, van a ser 90 grados. Por lo tanto, θ2 va a ser 90 grados, es un ángulo recto. Y si reemplazamos ese valor, ya podemos hallar cuánto debe ser θ1, ¿sí? O sea, para que haya refracción crítica tengo que ingresar con un ángulo muy específico, que es el que vamos a hallar en este momento. Entonces tenemos la diferencia de velocidades y tenemos el ángulo 2, que es el ángulo de refracción crítica, que nos dicen, o sea, cuál es el ángulo al que tiene que incidir el rayo para que haya refracción crítica. Y la refracción crítica, precisamente, me obliga a que el ángulo 2 sea de 90 grados. Entonces vamos a despejar. Entonces podemos expresar nuestra ecuación así. ¿Cuánto es el seno de θ2? Si θ2 es 90 grados, el seno de 90 grados es 1. Entonces es 1 por alfa 1 sobre alfa 2. Alfa 1 son 5000 metros por segundo y alfa 2 son 6000 metros por segundo. Si despejamos de manera similar a como lo hemos estado haciendo, tenemos que θ1 es 56.44 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que para que haya refracción crítica, el ángulo de incidencia debe ser 56.44 grados. O sea, el ángulo tiene que ingresar a 56, el ángulo del rayo tiene que ingresar a 56.44 grados para que el rayo quede atrapado en la interfase. Y aquí concluimos este ejercicio y estaré haciendo más ejemplos de este tema en otro video. Muchísimas gracias.